Primera fase. En esta fase el atleta lo que realiza es una flexión profunda de las piernas para lograr almacenar la mayor cantidad de energía posible en los músculos que se encargarán más adelante de la extensión, los cuales son los glúteos isquiotibiales y los cuádriceps como principales. Para activar la musculatura de la cadera podemos ver que durante este movimiento, primero, el movimiento de la cadera pasa de una posición de extensión a una de flexión. El ángulo de la flexión normalmente se buscará que sea de 90 grados o más, pero eso dependerá de cada atleta y de cada rango de movimiento que tenga. Ahí pasamos al segundo, el factor, el rango de movimiento de la cadera. Pues la cadera tiene un rango de movimiento de entre 20 a 90 grados normalmente. Esto depende de la técnica individual de cada deportista. Y también vamos a hablar del desplazamiento de la pelvis, pues la pelvis se desplaza ligeramente hacia atrás haciendo una retroversión, lo cual facilita la extensión de la cadera. Este movimiento genera un mayor alargamiento de los músculos extensores de la cadera, preparando la musculatura para el siguiente impulso. Segunda fase. Una vez que la energía ha sido almacenada de forma óptima en los músculos durante la fase anterior, el atleta comienza la extensión de las piernas o del tren superior y así logra generar el impulso necesario para poder levantar el cuerpo hacia el aire. En este movimiento resaltamos los tres momentos principales. Primero, el movimiento de la cadera. Pues la cadera pasa de una posición flexionada a una posición de extensión. El ángulo de esta se va abriendo hacia la extensión en un rango de 0 a 20 grados de flexión. Dependiendo de la fuerza generada, los músculos glúteos e isquiotibiales son principales encargados de este movimiento, como se dijo anteriormente, ya que ellos son los que más energía reservan. Después hablamos del desplazamiento de la pelvis, pues la pelvis experimenta una rotación hacia adelante o anteversión, lo cual fue un movimiento contrario a toda la fase anterior. A medida que la cadera se va extendiendo, esta anteversión de la pelvis favorece el aumento de la extensión de la cadera. Y tercero, hablamos de la biomecánica de la cadera. La cadera se convierte en una palanca para toda esta fase, donde los músculos de la cadera junto con los de las piernas generan la potencia necesaria para el salto, lo cual hace el despegue del cuerpo. Además, la cadera se alinea con la rodilla y el tobillo para maximizar la eficiencia del movimiento y que el cuerpo no tenga tanta resistencia. Fase 3. En esta fase el cuerpo ya está suspendido en el aire y no hay movimiento significativo en la cadera. No obstante, resaltamos que la posición de la cadera durante el vuelo se encuentra generalmente en una ligera flexión debido a la aceleración gravitacional, lo que provoca que las piernas se flexionen. Esto normalmente lo buscan los atletas de alto rendimiento para poder elevar su centro de gravedad y que el movimiento se sostenga en el aire o se suspenda. Esto también depende muchas veces del deporte que practique el atleta. Y por otro lado hablamos del control muscular. Aunque no hay movimiento activo de la cadera en esta fase, los músculos estabilizadores de la cadera, como son los glúteos, mantienen la postura corporal durante todo el vuelo. Y para la cuarta fase hablamos de que el aterrizaje es una fase crítica para la cadera, pues esta recibe bastante compresión de todo el peso del cuerpo, ya que esta debe soportar la carga del impacto sobre el suelo y el cuerpo realiza una flexión de cadera para poder lograr absorber la fuerza del aterrizaje, ya que sabemos que eso sería la fuerza de la gravedad más el peso más la potencia que lleva el cuerpo. Aquí destacamos otra vez tres puntos fundamentales. Primero, el movimiento de la cadera, pues después de alcanzar el punto más alto del salto, la cadera se flexiona de nuevo para poder preparar al cuerpo para el impacto. La flexión de cadera en este punto normalmente es de 20 a 40 grados. Durante esta fase del aterrizaje ayuda a amortiguar la caída. Después hablamos del desplazamiento de la pelvis, pues la pelvis se estabiliza y controla la flexión de la cadera para ayudar a mantener la alineación postural y no perder la estabilización. Y hablamos de que la estrategia para absorber el impacto es que los extensores de la cadera y los flexores trabajen en conjunto para distribuir las fuerzas del aterrizaje. Ahora hablaremos de un pequeño resumen de lo que dijimos hasta el momento, pues el análisis osteocinemático que nos ha dado la cadera es que antes del salto la cadera se encuentra en una posición de flexión profunda aproximadamente de 90 grados o más, eso depende de la técnica del deportista, con una leve retroversión de pelvis. Durante la fase de salto podemos encontrar que la cadera se extiende rápidamente con anteversión de la pelvis para poder generar la fuerza necesaria para elevar el cuerpo. En la siguiente podemos ver que después del salto, que durante la fase de vuelo se mantiene la cadera flexionada en una posición para poder elevar el cuerpo, y después del salto, en el aterrizaje la cadera realiza una flexión controlada para amortiguar el impacto y después vuelve a realizar su extensión para volver a la posición anatómica. Ahora pasaremos al análisis de la artrocinemática de la misma articulación, o sea, de la cadera. En esta fase el atleta realiza un movimiento hacia abajo, lo cual da una flexión de cadera preparándose para el despegue.
Analizaremos que el movimiento artrocinemático durante la fase del descenso se produce una flexión de cadera. El fémur se desplaza hacia adelante y hacia arriba, moviéndose hacia la dirección de la pelvis, mientras que el acetábulo de la pelvis se mantiene relativamente estático. Este movimiento es principalmente un rodamiento. El fémur sobre el acetábulo y como el fémur se flexiona hacia un deslizamiento posterior de la cabeza femoral en relación al acetábulo. Hablemos del rango de movimiento, pues el ángulo de flexión de la cadera según la artrocinemática es generalmente varía de 90 a 120 grados en función de la profundidad del descenso. Cuanto más profundo desee el descenso del atleta, mayor será la flexión de la cadera. Hablamos de que los músculos implicados, tenemos los flexores de la cadera como el iliopsias, el recto femoral y el satros, se activan de manera excéntrica para poder controlar la flexión de la cadera y evitar el colapso excesivo de la pelvis. Esta fase también involucra la activación de los músculos extensores de la cadera glúteos para poder proporcionar estabilidad articular. Fase 2. Una vez que el atleta ha acumulado suficiente energía, comienza a extender las piernas para generar el impulso necesario para elevarse por el aire. En la cadera el movimiento de esta fase principalmente es una extensión, lo que impulsa al fémur a que se mueva hacia atrás en relación a la pelvis. Primero el movimiento artrocinemático. Durante el despegue la cadera se mueve hacia la extensión. Esto se traduce en un rodamiento anterior de la cabeza femoral sobre el acetábulo. La cabeza femoral se desplaza hacia atrás mientras el fémur se mueve hacia abajo y hacia atrás. En un movimiento de extensión, a medida que el fémur se extiende, hay un deslizamiento anterior de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Luego hablaremos del rango de movimiento, pues la cadera alcanza una máxima extensión en esta fase en un ángulo que varía entre los 10 y los 30 grados. Eso depende de la amplitud del movimiento y la técnica del atleta. También hablaremos de los músculos implicados, pues los músculos extensores de la cadera como el glúteo mayor y los isquiotibiales se contraen de manera concéntrica para poder generar la extensión de la cadera y contribuir a la generación de fuerza para el despliegue. Los flexores de la cadera también se deben relajar para poder permitir una extensión más eficiente. Después pasaremos a hablar de la fase 3. Ya que una vez que el atleta ha despegado del suelo se encuentra suspendido en el aire, en esta fase la cadera no realiza muchos movimientos significativos, pero sí se ve mucho el control postural. En movimientos artrocinemáticos podemos encontrar que durante el vuelo la cadera se mantiene en una posición ligeramente flexionada, ya que la gravedad actúa sobre el cuerpo, haciendo que el fémur se desplace ligeramente hacia adelante en flexión al acetábulo. Sin embargo, este movimiento no implica un cambio articular significativo, ya que el control postural es la principal función de la cadera en esta fase. También hablamos de que los músculos implicados de la cadera son los flexores y extensores, que se mantienen de manera isométrica para poder estabilizar el tronco y la pelvis, manteniendo el control de la postura durante la fase de vuelo. Y finalmente en la fase 4 podemos hablar de que es la fase crucial para la absorción del impacto, pues la cadera decide moverse a una flexión para poder absorber mejor la caída. El movimiento artrocinemático, pues durante el aterrizaje se produce una flexión de cadera. El fémur se mueve hacia adelante y hacia arriba mientras que la cabeza femoral rueda en el acetábulo y se observa un deslizamiento posterior de la cabeza femoral. Este movimiento ayuda a absorber el impacto y estabilizar las articulaciones de la cadera mientras el atleta se prepara para la próxima fase del movimiento. Hablamos de que el rango de movimiento es de un ángulo entre 30 y 60 grados dependiendo del salto y de la postura de la técnica del aterrizaje. Y finalmente que los músculos implicados encontramos los extensores de la cadera, los glúteos y los flexores de la cadera como el psoas ilíaco y el recto femoral. Estos se activan excéntricamente durante la etapa del aterrizaje. Los extensores de la cadera ayudan a frenar el movimiento hacia adelante, mientras que los flexores ayudan a estabilizar la cadera y a controlar el movimiento hacia la flexión evitando un colapso. Y ahora pasaremos a un análisis miocinemático de la misma articulación, o sea, de la cadera. Para la fase 1 podemos ver que el atleta baja su centro de masa para generar energía potencial en los músculos y prepararse para el despegue. La cadera realiza una flexión que permite al cuerpo bajar y almacenar la energía. Podemos encontrar que los principales músculos involucrados en la parte de la flexión es el psoas ilíaco, que es un músculo formado por el psoas mayor, y el ilíaco es el principal responsable de la flexión de la cadera en esta fase. El recto femoral, que como parte de los cuádriceps también contribuye a la flexión de la cadera, aunque su principal función es la extensión de la rodilla. Y finalmente el tensor de la fascia lata o TFL, que ayuda en la flexión de la cadera y en la estabilización de la pelvis durante el descenso.
Tenemos músculos también de la estabilización, que son además músculos que participan en la flexión, como otros que actúan a estabilizar la pelvis y la cadera durante el descenso. Encontramos ahí el glúteo medio y mayor, que trabajan para la estabilización de la pelvis, evitando que se desplace hacia un lado durante la flexión de la cadera. También encontramos los aductores, que tienen un papel importante para estabilizar de forma lateral la cadera y la pelvis. Después, en la fase 2, encontramos que una vez el atleta ha alcanzado la posición más baja del descenso, comienza la fase de despegue, donde se genera la fuerza para elevar el cuerpo hacia el aire. En esta fase la cadera pasa de una flexión a una extensión. Vemos que principalmente los músculos involucrados en la extensión de la cadera, que es el despliegue, son el glúteo mayor. Este músculo es el principal responsable de la extensión de la cadera, pues se activa de manera concéntrica para generar la propulsión necesaria para el salto. Los isquiotibiales, los cuales son músculos como el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que también participan en la extensión de la cadera, ayudando a estabilizar y propulsar el cuerpo. También encontramos los aductores, que en algunos casos también participan en la extensión de la cadera, dependiendo de la técnica y el ángulo de las piernas. También tenemos una parte fundamental, que es la sinergia de la rodilla y el tobillo, pues la acción de la extensión de la cadera está fuertemente coordinada con la extensión de la rodilla y la flexión plantar del tobillo, lo que permite una transmisión eficiente de la fuerza generada de las piernas hacia el despegue. Para la fase 3 podemos encontrar que una vez el atleta está despegado del suelo, no tiene muchos movimientos involucrados, pero sí muchos de estabilización. Por eso encontramos que los músculos involucrados en el vuelo, podemos encontrar la cadera, especialmente el glúteo mayor y los flexores de esta misma, permanecen activos de manera isométrica para poder estabilizar la cadera y la pelvis, y la cadera no experimenta grandes movimientos en esta fase, pero los músculos mantienen la estabilidad del cuerpo en el aire. Podemos encontrar también que el rango de movimiento de la cadera se mantiene ligeramente en una flexión durante el vuelo, con el atleta elevándose hacia arriba, y que los músculos en acción fundamentales, encontramos que la cadera actúa de manera isométrica para estabilizar el cuerpo y prevenir cualquier movimiento no deseado durante el vuelo. Y para la cuarta fase, podemos encontrar que es una de las más críticas para el salto, pues el atleta debe controlar el impacto, permitiendo la distribución de las fuerzas para poder evitar lesiones. En esta fase la cadera realiza una flexión para poder amortiguar la caída. Los principales músculos involucrados, encontramos la flexión de la cadera al aterrizar. La cadera se flexiona ligeramente para poder ayudar a absorber las fuerzas del impacto. Encontramos el uso del psoas ilíaco, el recto femoral y el tensor de la fascia lata, que están involucrados en la flexión para poder ayudar a controlar el impacto, y el glúteo mayor, que aunque su función principal es la extensión de la cadera, también puede ayudar de forma excéntricamente para poder controlar el movimiento y amortiguar la caída. Encontramos que la estabilización de otros músculos, como el glúteo medio y los aductores, trabajan para poder mantener estabilizada la pelvis y poder mantener la alineación correcta del cuerpo durante el aterrizaje y poder amortiguar la distribución de fuerzas. Listo, y habiendo concluido con la cadera, pasaremos a la siguiente articulación, la cual es la rodilla. Empezaremos con un análisis osteocinemático de la misma. Acá podemos resaltar 4 factores fundamentales en la fase 1, pues en esta fase, como ya sabemos, el atleta empieza a ascender para poder cargar energía o resguardar en los músculos. Aquí podemos ver cómo el movimiento de la rodilla durante la fase de descenso se flexiona en esta fase, y el ángulo de la flexión de la rodilla aumenta progresivamente, generalmente alcanzando los 90 a 120 grados, dependiendo de la profundidad del movimiento del atleta. Normalmente se pediría que sea 90 grados para la máxima optimización del movimiento. El desplazamiento de la tibia y el fémur, pues el fémur se inclina hacia atrás mientras que la tibia se desplaza hacia adelante en relación al fémur. Este movimiento de la rodilla permite una mayor elongación de los músculos de la parte posterior, como lo son los isquiotibiales, y un almacenamiento de energía en los músculos flexores de la pierna. Tercero, podemos hablar de la alineación de la articulación de la rodilla, pues la rodilla debe mantenerse en una alineación adecuada, es decir, la tibia debe estar alineada con el fémur sin que haya una rotación excesiva o una desalineación que podría generar lesión. Y por último, la pelvis y la cadera, que en este movimiento de flexión la pelvis también puede realizar una ligera retroversión para acompañar el movimiento de la rodilla, permitiendo que la cadera y la rodilla se alineen adecuadamente. En la segunda fase podemos hablar cómo el movimiento de la rodilla comienza a extenderse rápidamente, ya que en esta fase la flexión de la rodilla se reduce a medida que el atleta se impulsa hacia arriba, con el ángulo de la rodilla disminuyendo en medida se acerca a la extensión completa.
En tercero podemos hablar del desplazamiento de la tibia y el fémur, pues la tibia se desplaza hacia atrás mientras que el fémur se mueve hacia adelante, lo que genera una extensión de la rodilla. Este movimiento es esencial para liberar la energía acumulada en los músculos extensores o cuádriceps de la pierna, lo que contribuye al despliegue. Y hablamos de que en esta segunda fase la alineación de la articulación de la rodilla se debe mantener de forma correcta durante la extensión para evitar movimientos excesivos que puedan provocar lesiones. Un ángulo de la rodilla entre 10 y 30 grados de flexión es común durante el despegue, lo que permite una transferencia más eficiente de energía hacia el salto. En la fase 3 podemos hablar de que no hay mucho movimiento principal, exceptuando que el posicionamiento de la rodilla durante el vuelo, la rodilla mantiene una ligera flexión para poder elevar el centro de gravedad. Eso depende del estilo y la práctica del atleta. Esto se influencia para poder evitar la gravedad y que la alineación postural, a pesar de la falta de movimiento activo, encontramos que la rodilla sigue desempeñando un papel fundamental en el control de la postura y contribuyendo a mantener el equilibrio durante esta fase. Pues como sabemos, el atleta ha despegado del suelo y se encuentra en el aire. En esta fase la rodilla no realiza movimientos significativos, como ya se dijo, pero mantiene su posición para poder para poder mantener la flexión para la siguiente fase. Pues en la fase encontramos que el aterrizaje es un punto crítico por el impacto y la distribución de fuerzas. Podemos hablar primero del movimiento de la rodilla, pues al aterrizar la rodilla debe flexionarse nuevamente para poder absorber el impacto. En un ángulo de la flexión, la rodilla durante el aterrizaje debe estar entre 20 y 40 grados, eso es sugerido, y depende de la altura del salto y la técnica del aterrizaje. Hablamos también del desplazamiento de la tibia y el fémur otra vez, pues durante el aterrizaje el fémur se inclina hacia adelante y la tibia se mueve hacia atrás. Este movimiento ayuda a controlar el impacto y reduce las fuerzas verticales que actúan sobre la articulación. Como tercer punto de esta fase podemos encontrar que la estrategia de absorción de impactos, los músculos extensores y flexores de la rodilla, principalmente isquiotibiales y pantorrillas, se contraen de forma excéntrica para poder reducir la velocidad del impacto y proteger las estructuras articulares. Este movimiento excéntrico es clave para evitar lesiones. Y por último hablamos de que la alineación de la rodilla durante el aterrizaje es crucial, que la rodilla se mantenga alineada con la cadera y el tobillo para poder evitar desalineaciones o deslizamientos que puedan generar lesiones a largo plazo, como desgarros en los ligamentos. Listo, y ahora pasando con la misma división, usaremos la artrocinemática para la articulación de la rodilla. En la primera fase resaltamos 3 puntos. Primero, el movimiento artrocinemático de la articulación. Pues durante la flexión de la primera fase, el fémur se mueve hacia atrás en relación a la tibia y la superficie articular femoral o los cóndilos femorales ruedan hacia atrás mientras que se desliza hacia adelante sobre la tibia. Este es un rodamiento posterior y un deslizamiento anterior de los cóndilos femorales sobre la tibia. Segundo, hablamos del rango de movimiento, pues en esta fase de descenso la rodilla se flexiona ligeramente en 90 a 120 grados, preferiblemente 90, dependiendo de la profundidad del salto y la flexibilidad del atleta. En esta fase la rodilla también experimenta una ligera rotación interna, lo cual puede variar dependiendo de la técnica y la biomecánica del atleta. Y tercero, hablamos de los músculos implicados, pues los músculos flexores de la rodilla, principalmente los isquiotibiales, actúan de manera excéntrica para poder controlar la flexión de la rodilla. La activación excéntrica de estos músculos también ayuda a almacenar energía en los músculos y tendones, lo que será liberado durante el despegue. Para la fase 2, hablamos de que una vez el atleta acumula la suficiente cantidad de energía, la rodilla empieza un proceso de extensión. Para los 3 puntos hablaremos de que el movimiento artrocinemático durante la fase de la extensión es que el fémur se mueve hacia adelante en relación a la tibia, lo que produce un rodamiento anterior y deslizamiento posterior de los cóndilos femorales sobre la tibia. El rodamiento anterior de los cóndilos femorales permite que la tibia se desplace hacia adelante mientras que la rodilla se extiende. Segundo, hablamos del rango de movimiento, pues la rodilla se extiende desde una posición de flexión hasta una posición completamente extendida. El rango de movimiento de esta extensión generalmente es de 0 grados, pues cuando está completa, a un máximo alrededor de 10 o 15 grados de hiperextensión en algunos casos, dependiendo de la anatomía del atleta y su flexibilidad. Y tercero, hablamos de los músculos implicados, pues los extensores de las rodillas siguen siendo principalmente los cuádriceps, los cuales se activan de manera concéntrica para poder extender la rodilla y generar la fuerza necesaria para el despegue. La contracción de los cuádriceps proporciona una estabilidad a la rodilla y facilita la aceleración hacia arriba. Para la tercera fase podemos hablar de que no hay muchísimo movimiento, pero igual resaltamos que en los movimientos artrocinemáticos durante el vuelo, la rodilla permanece generalmente en una posición ligeramente flexionada.
pues la rodilla no experimenta cambios articulares significativos ya que el cuerpo está suspendido en el aire por el impulso generado anteriormente. Y hablamos de que los músculos implicados encontramos que la rodilla, tanto como los flexores y los extensores, se mantienen activos de manera isométrica para poder estabilizar la rodilla durante el momento de vuelo y evitar movimientos no deseados. Finalmente, y en la fase 4 hablamos de que podemos resaltar los 3 puntos. Primero, los movimientos artrocinemáticos, pues durante el aterrizaje las rodillas se flexionan para poder amortiguar el impacto. El fémur se mueve hacia atrás en relación con la tibia, lo que provoca un rodamiento posterior y un deslizamiento anterior de los cóndilos femorales sobre la misma tibia. Esta flexión controlada es fundamental para distribuir las fuerzas generadas durante el aterrizaje. Hablamos del rango de movimiento, pues el ángulo de flexión de la rodilla durante el aterrizaje generalmente varía entre 20 y 40 grados. Esto depende de la técnica de aterrizaje y la altura del salto. La flexión de la rodilla permite que el cuerpo se desacelere de manera controlada al entrar en contacto con el suelo. Y finalmente, los músculos implicados encontramos que los extensores de la rodilla, cuádriceps, y los flexores de la rodilla, isquiotibiales, se activan de manera excéntrica para poder controlar la flexión de la rodilla. La activación excéntrica de los cuádriceps ayuda a desacelerar el movimiento hacia adelante, mientras que los isquiotibiales controlan el movimiento de la flexión de la rodilla para evitar el colapso excesivo. Y ahora pasaremos a hablar de un análisis miocinemático de la articulación de la rodilla. Para la fase 1 podemos hablar de que el atleta realiza un descenso controlado en el que la rodilla se flexiona para almacenar energía en los músculos de la pierna, especialmente cuádriceps e isquiotibiales. Hablamos de que en los músculos involucrados encontramos que en la flexión de la rodilla hay isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Los isquiotibiales son los principales músculos encargados de la flexión de la rodilla. Durante el descenso trabajan de forma excéntrica, alargándose para poder controlar el movimiento de flexión y amortiguar la caída. Su acción excéntrica permite controlar la rodilla y evitar un colapso excesivo de la articulación. También encontramos el sartorius y el garcil. Estos músculos ayudan en la flexión de la rodilla para poder mantener de forma secundaria la colaboración con los isquiotibiales. Y encontramos músculos de estabilización como lo son los cuádriceps, el recto femoral y el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Aunque su principal función es la extensión de la rodilla, los cuádriceps trabajan para de forma excéntrica durante el descenso para frenar la flexión de la rodilla y estabilizar la articulación. Los cuádriceps controlan la velocidad de la flexión, permitiendo un descenso controlado y sin lesiones. Para la fase 2 podemos encontrar que los músculos involucrados son los extensores de la rodilla, el cuádriceps, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. En esta fase los cuádriceps trabajan concéntricamente, se acortan para extender la rodilla. Esta extensión rápida es crucial para generar la fuerza del despegue. Los cuádriceps son los principales responsables de estirar la rodilla y al mismo tiempo de propulsar el cuerpo hacia arriba, permitiendo que el atleta despegue del suelo con una máxima eficiencia. También encontramos que en la estabilización y ayuda a la extensión los isquiotibiales son fundamentales, pues aunque la fase de los isquiotibiales se enfoca principalmente en la flexión de la cadera, también ayudan a la extensión de la rodilla, principalmente en su función sinérgica con los cuádriceps. Ahora podemos hablar de que en la fase 3 encontramos músculos involucrados como lo es el isométrico, de forma isométrica, pues los músculos de la rodilla como los cuádriceps y los isquiotibiales permanecen activos de manera isométrica durante la fase de vuelo. Para mantener la estabilidad de la rodilla no hay un movimiento articular significativo en esta fase. Encontramos que el rango de movimiento de la rodilla se mantiene en una posición extendida o ligeramente flexionada, dependiendo de la técnica y la postura que mantenga en el aire. Y encontramos que los músculos de acción tenemos los cuádriceps y los isquiotibiales que permanecen activos isométricamente para mantener la alineación del cuerpo en el aire, o de la rodilla en este caso. Y para la última fase podemos encontrar que los músculos involucrados tenemos la flexión de la rodilla principalmente, pues son los isquiotibiales los que trabajan de manera excéntrica para poder controlar la flexión de la rodilla y amortiguar el impacto al aterrizar. La acción excéntrica de los isquiotibiales evita el colapso excesivo de la rodilla y ayuda a distribuir las fuerzas a través de los músculos. Y los cuádriceps, pues los cuádriceps también realizan una acción excéntrica en esta fase para controlar el ángulo de flexión de la rodilla y lograr estabilizar así la rodilla durante la fase del aterrizaje. La activación excéntrica de los cuádriceps es importante para poder amortiguar el impacto y poder prevenir lesiones. Ahora hablaremos de la tercera articulación relacionada con el salto CMJ, la cual es el tobillo. Empezaremos con un análisis osteocinemático. Para la fase 1 resaltamos que el movimiento del tobillo durante la fase de descenso se encuentra en una posición de dorsiflexión. En esta fase el ángulo del tobillo se aumenta, es decir, el pie se mueve hacia arriba, dorsiflexión.
lo que significa que el ángulo entre la tibia y el pie se reduce. El tobillo puede llegar a una dorsiflexión aproximada de 15 a 20 grados dependiendo de la flexibilidad del atleta. También resaltamos que el desplazamiento de la tibia y el pie, pues durante la dorsiflexión el astrálago, el hueso principal del tobillo, se desplaza hacia adelante mientras que el calcáneo se desplaza hacia atrás. La dorsiflexión también aumenta la longitud de los músculos de la pantorrilla, gastrocnemio y sóleo, que estarán listos para realizar una contracción explosiva en la siguiente fase. También encontramos una estrategia muscular, pues la dorsiflexión activa los músculos flexores del tobillo y el control excéntrico de estos músculos es clave para evitar un colapso excesivo en la articulación. Durante el descenso, este control excéntrico también ayuda a almacenar energía en los tendones y la pantorrilla que luego será liberada durante la fase de despegue. Para la fase 2 encontramos otra vez 3 puntos, como lo es el movimiento del tobillo, pues el tobillo pasa de una posición de dorsiflexión a plantiflexión, extensión del mismo, lo que significa que el pie se mueve hacia abajo aumentando el ángulo entre la tibia y el pie. En esta fase el tobillo alcanza su máxima plantiflexión, que puede variar entre 40 y 50 grados de plantiflexión dependiendo de la técnica y la flexibilidad del atleta. También hablamos del desplazamiento de la tibia y el pie, pues en la plantiflexión la tibia se desplaza hacia adelante mientras que el pie empuja hacia abajo. El movimiento es generado principalmente por la contracción de los músculos de la pantorrilla, gastrocnemio y sóleo, que actúan como poderosos extensores del tobillo. Este movimiento es crucial para generar el impulso necesario para el salto. Y como tercer punto encontramos la estrategia muscular otra vez, pues los músculos de la pantorrilla, gastrocnemio y sóleo se contraen de forma concéntrica liberando la energía almacenada en el tendón de Aquiles, lo que genera una fuerza explosiva que permite el despegue de la planta del pie en contacto con el suelo. Ayuda a transferir la energía hacia el suelo mientras que el tobillo se convierte en una palanca máxima para la eficiencia del despegue. Pasamos a la fase 3. Durante la fase del salto el atleta está en el aire y aunque no se generan máximos movimientos en el tobillo, el pie se mantiene en una posición relativamente estable, lo que permite el control del cuerpo en el aire. Aquí encontramos que la posición del tobillo durante el vuelo se mantiene generalmente ligera en plantiflexión debido a la aceleración de la gravedad que tiende a flexionar pasivamente el pie hacia abajo. Sin embargo, el tobillo no realiza un movimiento significativo y en lo que es la alineación postural el tobillo se estabiliza para mantener la alineación del pie con la pierna y la caída durante el vuelo, lo que ayuda a mantener una postura adecuada. Para la fase 4 encontramos que el movimiento del tobillo al aterrizar pasa de una posición de plantiflexión a una ligera dorsiflexión. Esta dorsiflexión controlada ayuda a amortiguar el impacto y a distribuir la carga a través de la articulación, y el tobillo se flexiona para poder absorber de forma óptima el impacto de la caída. Y el rango de movimiento de la dorsiflexión en este caso es aproximadamente de 10 a 20 grados. El desplazamiento de la tibia y el pie se desplazan hacia adelante mientras que se ajusta para estabilizarse del suelo. Este movimiento ayuda a distribuir la energía del impacto y proporciona control sobre el aterrizaje. Encontramos otra vez una estrategia de absorción de impacto, pues los músculos de la pantorrilla se contraen de manera excéntrica para poder controlar la dorsiflexión, lo que permite la absorción suave del impacto. Además, los ligamentos del tobillo pueden estabilizar la articulación y evitar lesiones. Encontramos una alineación postural, pues es importante que el tobillo junto a la rodilla y la cadera se mantengan alineadas durante el aterrizaje para poder evitar lesiones en la articulación como esguinces de tobillo o lesiones en los ligamentos. Ahora hablaremos de la artrocinemática del tobillo durante el CMJ. Para esto hablamos de que el movimiento artrocinemático del tobillo encontramos la dorsiflexión. Durante esta fase de descenso, el tobillo experimenta una dorsiflexión, el astrálago se desplaza hacia adelante en dirección hacia la tibia y hacia abajo, lo que genera un rodamiento hacia adelante y un deslizamiento hacia atrás de las superficies articulares del tobillo. Este movimiento permite que los músculos de la pantorrilla, gemelos y sóleos se alarguen excéntricamente y almacenen energía para la fase de despegue. Esta es la fase 1, cabe recalcar. También encontramos la estabilización, pues la dorsiflexión en esta fase también prepara el tobillo para una rápida flexión plantar en la siguiente de la tibia. Y encontramos el rango de movimiento, pues en la fase de descenso la dorsiflexión del tobillo generalmente se mueve entre 10 a 20 grados dependiendo de la técnica del atleta y de su flexibilidad. Este rango de dorsiflexión ayuda a la alineación adecuada del pie y la distribución de la carga. Para la fase 2 encontramos que el movimiento artrocinemático del tobillo de la forma de flexión plantar. Durante la fase de despegue, esta es la fase 2, el tobillo experimenta un movimiento de flexión plantar donde el astrálago se desplaza hacia atrás, en dirección al talón.
y hacia arriba, lo que provoca un rodamiento hacia atrás y un deslizamiento hacia adelante de las superficies articulares del tobillo. Este movimiento se asocia con la activación concéntrica de los músculos de la pantorrilla, gemelos y sóleo, que generan la propulsión necesaria para el salto. Este movimiento de flexión plantar permite que el pie empuje contra el suelo, generando la fuerza para elevar el cuerpo hacia arriba. Encontramos en la parte del rango de movimiento que la flexión plantar en esta fase de despegue suele ser de aproximadamente 30 a 50 grados de flexión plantar, dependiendo de la potencia del músculo de la pantorrilla y de la técnica del salto del atleta. Para la fase 3 encontramos pocos movimientos, pero movimientos artrocinemáticos del tobillo encontramos que en vuelo no hay movimientos significativos de la articulación. El tobillo puede estar en una ligera flexión plantar dependiendo de la posición del pie o en una posición neutra. Los músculos implicados durante esta fase o durante la fase de vuelo normalmente son las pantorrillas, que se mantienen activas de forma isométrica para poder estabilizar la articulación y evitar movimientos no deseados. Y para la última fase podemos encontrar que el movimiento artrocinemático de la caída encontramos una flexión plantar inicial, pues al aterrizar el tobillo generalmente se encuentra en una posición de flexión plantar donde el astralago se encuentra hacia atrás y el deslizamiento de las superficies articulares se hace hacia adelante. Encontramos también una dorsiflexión posterior, ya que a medida que el atleta absorbe el impacto del tobillo pasa a una posición de dorsiflexión, el astralago se mueve hacia adelante, deslizando hacia atrás sobre la tibia en un rodamiento hacia adelante y un deslizamiento hacia atrás. Este movimiento de dorsiflexión ayuda a distribuir las fuerzas de impacto a través de la articulación del tobillo, protegiendo los músculos y ligamentos de las lesiones. Encontramos en el rango de movimiento que el rango de la dorsiflexión en el aterrizaje generalmente está entre 10 y 20 grados. La dorsiflexión ayuda a amortiguar la carga del aterrizaje, y la flexión plantar inicial y la dorsiflexión posterior son movimientos que se controlan, que de forma controlada permiten que el tobillo se estabilice de manera eficiente al absorber el impacto. Y para finalizar, un análisis miocinemático del tobillo. Aquí podemos encontrar que en la flexión dorsal del tobillo o la elevación del talón encontramos un movimiento tibial anterior, pues el tibial anterior es el principal músculo responsable de la flexión dorsal del tobillo. Durante el descenso, este músculo controla el movimiento de la flexión dorsal de manera excéntrica, alargándose, permitiendo la desaceleración suave y controlada del tobillo. Encontramos los extensores de los dedos, pues los músculos extensores de los dedos también contribuyen a la flexión dorsal del tobillo, aunque su función es secundaria en comparación con la del tibial anterior. Encontramos factor de estabilización, pues son los sóleos y los gemelos, que aunque estos son más activos en la fase de extensión plantar, también están involucrados de manera isométrica en el control de la posición del tobillo durante el descenso. Ayudan a estabilizar la pierna y la posición del pie para evitar que el tobillo se desplace. Encontramos un rango de movimiento que oscila entre los 15 y 30 grados, lo cual prepara el tobillo para la acción de despegue. Encontramos músculos en acción como lo son el tibial anterior, que trabaja excéntricamente para controlar la flexión dorsal, mientras que el sóleo y los gemelos mantienen la estabilidad isométrica. Para la fase 2 encontramos una extensión plantar del tobillo, pues los gemelos o gastronemios, que son los músculos centrados principales en la extensión plantar, en esta fase se activan de manera concéntrica, o sea que se acortan, para poder elevar el talón y empujar el cuerpo hacia arriba, permitiendo el despegue del suelo. El sóleo también, en su acción concéntrica, trabaja de manera sinérgica con los gemelos para poder maximizar la extensión plantar, generando la fuerza del despegue. Los flexores de los dedos también se encargan de colaborar con la extensión plantar, proporcionando un impulso adicional a la fase de despegue. Encontramos un factor de estabilización que habla que durante la fase de despegue los músculos del tobillo trabajan en conjunto para generar la máxima fuerza hacia abajo y hacia afuera, para poder elevar el cuerpo, y el tibial posterior y el flexor largo del hallux también contribuyen con la estabilización de los movimientos durante la extensión plantar. Encontramos un rango de movimiento que oscila entre los 40 y 50 grados de la flexión plantar para poder elevar el talón, lo que permite generar la fuerza necesaria para el salto. Para la fase 3 encontramos un factor de estabilización fundamental, ya que durante el vuelo los músculos de la pantorrilla, incluidos los gastronemios y sóleo, actúan de forma activa e isométrica para poder mantener la estabilidad del tobillo, evitando movimientos no deseados que puedan afectar la alineación corporal. También encontramos que el tibial anterior se sigue estabilizando el pie y el tobillo en esta fase, manteniendo la dorsiflexión ligera. El rango de movimiento del tobillo generalmente se mantiene extendido en una dorsiflexión, y los músculos que se accionan principalmente son el gastronemio y el sóleo para poder mantener el cuerpo isométricamente.
Y en la fase 4 encontramos que el aterrizaje es una de las fases más críticas, pues en los músculos involucrados encontramos una flexión dorsal del tobillo, ya que el tibial anterior trabaja de manera excéntrica durante el aterrizaje para poder controlar la flexión dorsal y evitar que el pie se hunda hacia el suelo de manera brusca. También encontramos que los extensores de los dedos ayudan a mantener de forma secundaria la flexión dorsal, colaborando con la absorción del impacto. Y en factor de estabilización encontramos los gemelos y el sóleo, los cuales, aunque son músculos más activos durante la extensión plantar, en la fase de aterrizaje trabajan de forma excéntrica permitiendo la absorción de la fuerza.